Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. No los he escogido yo a ustedes 12, repuso Jesús. No obstante, ninguno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionar. Juan 6, 66 a 71. Amén. Amén, amén. Sentados, hermanos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo sé lo que significa que la palabra de Dios me golpee interiormente cuando la he leído? Yo sé lo que es que la palabra de Dios me sacuda, me haga reaccionar. Yo sé lo que es ser impactado por una porción de la palabra y que la palabra de Dios me haga reaccionar ante circunstancias que yo no había detectado, no había querido reconocer, hacia responsabilidades que había eludido, hacia verdades que había tratado de omitir. ¿A cuántos nos ha pasado esto? Escuchar a Dios es eso. Escuchar a Dios significa eso. ¿Puedes escuchar a Dios? Sucede realmente. Jesús está confrontando a aquellos 12 que se quedaron con él después de que algunos dijeron, esto está muy difícil. Yo ya me voy. Y cuando Jesús estuvo a solas con ellos, les preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? ¿No les parece a ustedes también como a ellos que esto está muy complicado, que esto es muy difícil? La confrontación, hermanos, no es solamente allá en el momento en el que nuestro Señor Jesucristo está frente a los 12, sigue siendo hoy, permanece ahí en el Evangelio. Es una demanda por definición que está presente permanentemente en el llamado de Jesús. ¿Vas a caminar conmigo, sí o no? ¿Eres o no eres? ¿Estás o no estás? Quizá el ejemplo más fácil de entender sería que quien quiere estar con Jesús pero no está con Jesús y está viviendo una doble vida es como quien pretende navegar poniendo un pie en una canoa distinta, cada pie en una canoa diferente. ¿Qué va a suceder? Algunas personas logran desarrollar la habilidad de esquiar sobre el agua usando un esquí en cada pie. Es difícil. Algunos se han dado cuenta que eso es tan difícil que inventaron hacerlo con un solo esquí. Y las personas se colocan el esquí en un pie y se apoyan en el otro. Y ahora han inventado un nuevo sistema con esquíes que tienen capacidad para colocar los dos pies. Así que las personas tienen más facilidad porque los pies no se separan. Y una de las cosas más difíciles de conservar, cuando la fuerza del agua está atravesando por debajo de tus pies y tú estás siendo arrastrado por algo que tiene una potencia superior a la de tu propia fuerza, porque tú no podrías impulsarte sobre el agua por ti mismo, es mantener las extremidades inferiores unidas mientras eres arrastrado sobre el agua. De tal manera que si tú no lo logras, terminarás no esquiando sobre el agua, sino siendo arrastrado sobre el agua. Así que uno no puede navegar teniendo un pie en un bote y el otro pie en otro bote. Uno tiene que tener los dos pies. Un refrán de las abuelas dice, no son todos los que están, ni están todos los que son. Y esto es así porque seguir a Cristo significa definición.
y compromiso, conversión, rendición. Hay muchas personas que son creyentes, habemos muchos creyentes. Las iglesias están llenas de creyentes, personas con la habilidad adquirida de celebrar la fiesta de la fe. Pero no es una fe que esté transformando sus vidas. No son personas que verdaderamente estén caminando con Cristo en el día a día, porque no han aprendido a mantener sus dos pies sólidamente colocados sobre el andar en Cristo. Así que no es extraño que recurrentemente seamos testigos de la manera en que oír el llamado de Cristo significa una línea de definición, como una especie de frontera que a veces es casi imperceptible, pero que marca el límite entre quienes le siguen y quienes no le siguen. La definición no sucede única y exclusivamente en el momento de partir el pan en la mesa con nuestro Señor Jesucristo, cuando el pastor dice que si alguno come indignamente o bebe indignamente, come juicio para sí, y que es llamado a abstenerse para no ser condenado, como los incrédulos. No sucede nada más allí. Sucede todo el tiempo. Sucede cuando oímos o desoímos la palabra de Dios. Cuando hacemos o no lo que Dios nos indica. Cuando obedecemos o no obedecemos. Ustedes conocen esa historia de la maestra que llama a una madre o a un padre de familia. Y sucede que, ahí hay una maestra que tiene una queja, un reporte, y le dice al padre, pues quiero decirle que su niño no se sujeta, no respeta instrucciones, no me respeta como autoridad en el salón, quiere hacer lo que él quiere. Y la madre le responde, no sé de qué niño me hablas, si mi niño es un arcángel, mi niño es un querubín, mi niño es una criatura celestial, no hace nada. Es más, tengo temor de que está hasta un poco deprimido. Es muy quieto. Hay dos niños, uno que la mamá conoce y otro que la maestra conoce. Así que, ¿no es acaso eso lo que nos define? El hacer, a diferencia de solo el oír. ¿No es acaso eso lo que nos define más que nada? Más que ningún tipo de rito, más que ningún tipo de celebración cúltica, más que ninguna práctica religiosa y más que ninguna actividad eclesiástica. Las personas viven persuadidas con la idea de que ir a la iglesia o tener alguna actividad religiosa es lo que define y establece la diferencia entre alguien que sí oye y alguien que no oye la palabra de Dios. Pero en realidad Dios no está interesado en encontrar un club de fans. Dios no quiere seguidores que le den like a todo lo que Él dice. Millones de personas todos los días ponen like a textos bíblicos y los comparten en sus muros porque están encantados con lo que la Biblia dice y parece ser maravilloso para ellos lo que están publicando y quieren que sus amigos sepan que ellos tienen un barniz de religiosidad o de espiritualidad que pueda impresionarle y hacerle algo de bien a la humanidad, así en el sentido más abstracto, ambiguo, nebuloso, difuso e indefinido que podamos imaginarnos. Pero ya vivir, lo que se llama vivir, eso ya es otra cosa. Cerrando la puerta de mi casa, yo sé cómo me arreglo. Eso es lo que nos define, hermanos. La diferencia entre el oír y el hacer. Fíjense lo que dice el Evangelio, de la manera en que Jesús llamó a estos 12 hombres rudos, a estos 12 hombres
que tenían cada uno su propia vida, sus propios intereses, su propio universo social, sus propios vínculos que cuidar, sus propios negocios, sus propias ocupaciones. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Más adelante dice: después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. ¿Qué respuesta? A lo largo de nuestra vida nada nos define más y nada será más comprometedor que la capacidad que mostramos para escuchar a Dios y para responderle. La capacidad que mostremos para escuchar a Dios y para responderle. En este punto yo te preguntaría: ¿a quién escuchas antes que a nadie? ¿Qué voz es dominante en tu vida? La Biblia nos habla de Samuel, el niño que creció al cuidado de un anciano, Elí, el sumo sacerdote. Este pequeño era apenas un adolescente, ni siquiera había iniciado su vida adulta, que entonces comenzaba a los 12 años. Ni siquiera comenzaba. Pero una noche, Samuel estaba durmiendo en el lugar donde era su acomodo y se despertó porque oyó la voz que le decía: Samuel. Él fue directamente a donde el anciano y le preguntó: dime. Y el anciano le dijo: yo no te llamé, yo no te he llamado. Y después de eso sucedió que nuevamente se acostó a descansar, volvió a oír la voz llamándole: Samuel. Y aquel volvió de nuevo con el anciano. Y una tercera vez sucedió, y entonces el anciano sumo sacerdote se acordó de que Dios solía hablar, algo que hacía mucho tiempo que no sucedía en su vida como sumo sacerdote. Se acordó y dijo: parece que Dios hace algo así como esto. Si te llama de nuevo, respóndele. Y cuando Samuel oyó la voz de Dios, le dijo: heme aquí, que tu siervo escucha. Y lo que Dios tenía que decirle a Samuel era tan devastador, hermanos, tan terrible, porque tenía que ver con lo que alguien que estaba durmiendo en la habitación de al lado no podía ni quería oír.
Era el mensaje del juicio sobre la casa sacerdotal del sumo sacerdote Elí, anciano, que no tuvo la autoridad para someter a sus hijos sacerdotes al orden de Dios. Sus hijos sacerdotes corrompidos por la liviandad, por la perversidad, por la inmoralidad sexual, fornicaban a las puertas del santuario, la palabra de Dios lo dice, y el pueblo tenía una mala opinión de la clase sacerdotal. ¿Saben cuántas gentes hoy día piensan que los pastores somos ladrones, que los pastores somos estafadores, que los pastores nos dedicamos a esquilmar a la gente, que los pastores somos engañadores profesionales? ¿Saben cuántos templos son atacados, incendiados por esa argumentación? Por supuesto que hay desprestigio, hay un mal testimonio. Por supuesto que sí hay estafadores, porque de la misma manera en que hay lobos disfrazados de corderos, hay también pastores infiltrados que no tienen un llamado de Dios, ni tienen tampoco oídos para oír verdaderamente la voz de Dios. Así que esta es una realidad a la que tenemos que enfrentarnos. Samuel recibió un mensaje que debió haberle impedido dormir, no esa noche, el resto de la noche. Debió haberle impedido dormir por muchas noches después de esa noche. El anciano lo interrogó, le dijo, ¿qué fue? ¿Qué es lo que el Señor te dijo? ¡Qué terrible realidad! ¿A quién oyes tú antes que a nadie? ¿Cuál es la primera voz que oyes en la mañana? ¿Quién te da los buenos días? ¿A quién le das los buenos días? ¿Cuál es la voz dominante en tu vida? Hace unos días nuestra hija nos envió un video en donde nuestra nieta está en la cocina con la puerta de los anaqueles de abajo de la cocina y todos los aparatos herméticos de plástico están vaciados en el suelo y tiene un regadero allí. Ya llegó sola ella hasta allí y estaba muy entretenida haciendo eso, así que mi hija fue con la cámara del celular grabando todo el tiradero hasta donde ella estaba muy quietecita, y cuando la mamá le pregunta, ¿qué estás haciendo, Olivia? Olivia se voltea y le sonríe y le comienza a contestar como distrayéndole, diciéndole, no te fijes, mamá. Pero nosotros no podemos hacer algo así con Dios, hermanos. Dios no es un papá que se divierte viendo cómo sus hijos tiran las cosas y ponen desorden en su vida. Dios espera respuestas de nosotros que reflejen qué tan involucrados estamos en honrar al Padre que nos ama con obediencia. Sí, esa es la realidad. ¿A quién oímos cuando los momentos de decisión están sobre nosotros, urgiéndonos a determinar nuestros caminos? ¿A quién escuchamos con atención? Cuando llega la hora de las encrucijadas en nuestra vida y tenemos que elegir un rumbo. ¿Sí? El rey David muestra su hambre interior por escuchar la voz de Dios. Lo hace a lo largo del salmo más largo de todos los salmos, el capítulo más largo de la Biblia, 176 versículos. Cada uno de esos versículos reconoce la dependencia de David de la persona que había dentro del rey, el alma de un hombre vulnerable por obedecer y honrar a Dios, obedeciendo su palabra. Él dice, la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender.
Guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal. Oh Señor, tú eres recto y tus ordenanzas son justas. Tus leyes son perfectas y absolutamente confiables. Tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa, por eso las amo tanto. Tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Esa es una selección de diferentes textos del Salmo 119. No son un reflejo de realidades que vivimos todos cuando estamos en crisis, cuando estamos desesperados buscando respuestas, cuando estamos anhelantes de una ruta a seguir, llenos de incertidumbre y de temor. Claro, con sobrada razón cualquiera de nosotros podría afirmar: ¡hey! Pero David no fue un dechado de virtudes, fue un hombre del cual la Biblia nos revela una vida de marcados fracasos, de caídas desastrosas. Nos haría pensar que no es un ejemplo demasiado o bastante honroso para reproducir en nuestra vida. Y tiene sentido, es real. David fue un hombre con muchas debilidades. Quien más debilidades tiene, más necesita depender de Dios, del conocimiento de su voluntad, de escuchar a Dios con tal hambre y tal sensibilidad que termine rindiendo su corazón para hacer lo que agrada a Dios. La última expresión del Salmo 119, con lo que termina el salmo más largo de la Biblia, es esta: cual oveja perdida me he extraviado. Ven en busca de tu siervo. Ven en busca de tu siervo, porque no he olvidado tus mandamientos. En nuestra propia experiencia es posible que consideremos que oír vivamente a Dios de manera directa, espontánea y además de manera privada, como hablándome exclusivamente a mí, sería una experiencia verdaderamente transformadora que cambiaría mi vida radicalmente, cambiaría mi yo interior para nunca más volver a ser la misma persona que he sido siempre, que se defrauda a sí mismo, que se traiciona, que pasa por encima de sus principios, que incumple sus compromisos. Es posible que tú o yo queramos escuchar a Dios y no hay nada de malo en ello. No hay nada de malo en desearlo. Pero también es muy posible que después de que Dios nos haya hablado, no reaccionemos de la manera esperada. Es muy posible que reaccionemos con sorpresa, reaccionemos con disgusto por lo que Él tuviera que decirnos. De pronto estaríamos respondiéndole a Dios: no, Dios, permíteme tú a mí. Tú no puedes hablarme así. Eres Dios, pero yo no permito que nadie me hable de esa manera. Te estás extralimitando. ¿No hemos hecho eso con personas que nos han dicho nuestras 3 verdades? ¿No es cierto que les hemos ofrecido romperles la cara? O por lo menos dejarles de hablar, definitivamente, romper con ellos, porque lo que nos está diciendo nos confronta de tal manera que nos ofende y no estamos dispuestos a aceptarlo. La razón de esto no solo radica en que tengamos una idea muy equivocada, desviada, prejuiciada o distorsionada, torcida de lo que la revelación divina es. Aun cuando lo que Dios dijera
nos pareciera una afrenta, y hay múltiples ejemplos en la Biblia de ello. La verdad bíblica sustentada nos da evidencia de que nosotros carecemos de alguna mínima posibilidad, no de oír a Dios, sino de callar a Dios. Si no estás dispuesto a oír lo que Dios te tiene que decir, no le pidas a Dios que te hable, porque no lo vas a soportar. No tenemos ninguna influencia sobre lo que Dios tiene que decir. Ni podríamos siquiera imaginar que tengamos un mínimo chance de impedirle decir lo que Él quiere decir y dirá, por quien no hay quien silencie a Dios. Así que si no has mostrado suficiente interés en escuchar a Dios a lo largo de tu vida y ahora quieres que Dios te hable, considera que tal vez la manera en que Dios ha estado hablando a tu vida es elocuentemente silenciosa. El silencio también es una forma en la que Dios nos habla. Antes de concluir hoy quiero detenerme, porque se hace indispensable detenernos a considerar qué es lo más incómodo de escuchar a Dios, hermanos. ¿Qué es lo más incómodo? ¿Será acaso que al oírlo oiremos algo que no nos agradará? ¿Seremos enfrentados con la versión que Él tiene de nosotros y quizás sea una versión muy grotesca, muy lesiva, humillante? Ay, hermanos, no debiéramos ofendernos de lo que Dios opine de nosotros. Si tiene una mala opinión de nosotros, debiéramos ser humildes para escucharla con quebrantamiento en nuestro corazón. Déjenme decirles, no tenemos ni la más mínima idea de la información guardada en los algoritmos de las plataformas sociales y de las redes sociales, de los sistemas operativos, de nuestros equipos celulares, de nuestras computadoras personales y de nuestras tabletas, obtenida a través de las conversaciones, de las preferencias, de los gustos, de los sitios que buscamos, frecuentamos y las personas con que nos relacionamos. ¿Quieres probar? Intenta poner la palabra colchón en la línea de búsqueda de Google y verás cómo te comenzarán a llegar anuncios de colchones, desde los de Bimbo hasta los de Atlas. Alguien detecta lo que tú buscas, sabe con quién te relacionas, y todo eso queda guardado. Nos sorprendería saber cuánto conocen de nuestras preferencias, de las personas con las que nos relacionamos y de los lugares que frecuentamos. Es la cosa más aproximada y cercana y errática a la omnisciencia de Dios. Quieren ser como Dios. Pero no es solo eso. Quizá lo más incómodo de escuchar a Dios consiste en tener que reconocer en algún momento que a Él le pertenecen la verdad absoluta y el poder de decirla sin ser interrumpido. A Dios el mundo tiene que reconocerle la potestad de ser el dueño de la verdad absoluta y de la libertad de decirla cuando Él quiera. A Dios le pertenece la verdad. Así que es muy duro, después de nuestra caída, después de nuestro fracaso, volver a Dios y reconocer que no nosotros, sino Él estaba en lo cierto. Él siempre estuvo en lo cierto. Él siempre tuvo la razón.
Y la parte más difícil de oír a alguien a quien no queríamos oír y a quien tuvimos alejado de nuestra vida por mucho tiempo es tener que reconocer que la razón por la cual no queríamos escucharlo es porque tenía la razón. Esto es lo que hace que la revelación sea divina, porque es palabra de Dios. Es Dios hablando a nuestro corazón y revelándonos quiénes verdaderamente somos por dentro y cuánto necesitamos ser transformados por el poder de la palabra que puede limpiarnos. Que el Señor confirme su palabra, hermanos. Amén.